que ha marcado esta semana y es la guerra comercial que se ha desatado a raíz de los aranceles impuestos por Estados Unidos a varios países. Para analizar qué impacto podría tener a nivel global y si podría efectivamente afectarnos aquí en Chile, estamos con Javier Mella, que es académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes y también doctor en finanzas. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Andrea, muchas gracias por la invitación. Quisiera pasar a que revisáramos inmediatamente, Javier, unas gráficas que nos muestran un poco el impacto de lo que han sido esos aranceles o de lo que podrían ser finalmente a la hora de hablar, por ejemplo, de las exportaciones y las importaciones de Estados Unidos. Tenemos acá unas importaciones y vemos que esos primeros aranceles con los que él ha amenazado en los últimos días a sus países vecinos y al gigante asiático tienen una razón de ser, y es que estos países configuran las mayores importaciones de Estados Unidos. ¿Cómo analizar estos porcentajes y el panorama de lo que se ha vivido esta semana, Javier? Bueno, es importante ver que son porcentajes importantes para Estados Unidos, pero en el caso de México en particular y Canadá un poquito menos, estamos hablando de cifras que son súper significativas para el tamaño de las economías tanto de Canadá como de México. Entonces, ese es el principal punto. Segundo, en el caso de China, es una economía mucho más grande, es una economía mucho más fuerte quizá y que tiene un poquito más de poder de negociación en este tipo de circunstancias. Claro. Si hablamos, por ejemplo, de la forma en la que está negociando Donald Trump, porque muchos dicen que finalmente esto no es un arma económica, es un arma un poco más política, porque veíamos también la semana pasada el panorama era distinto, aunque tenía algunas similitudes, por ejemplo, con lo que pasó con Colombia, ¿no? Los aranceles están siendo para él un arma de negociación muy potente, pero ¿qué tan sostenible puede ser eso en el tiempo económicamente? Bueno, lo que ha demostrado Donald Trump es que es difícil de predecir, ¿ya? Entonces, lo que uno tiene que pensar es qué es lo que él busca, qué es lo que busca en el fondo en este anuncio de aranceles. Entonces, por un lado puede ser simplemente lo que estamos viendo, un arma de negociación, pero también hay otro punto que quizás no se ha visto tanto, que algunos, dentro de los cuales me incluyo, pensamos que algo de esto puede tener que ver con financiar, por ejemplo, una reducción adicional a la del gobierno anterior de impuestos. Entonces, los aranceles también puede ser una forma de, en el fondo, reemplazar los ingresos que se pierden por otros tributos, como impuestos a las empresas, con estos aranceles a nivel internacional. ¿Se espera, Javier, que de cierta forma haya algún tipo de gobierno un poco más austero? Porque también durante esa semana hemos visto, por ejemplo, que se ordena cerrar algunas agencias de cooperación internacional, que él no está muy interesado tampoco en seguir financiando guerras. ¿Qué se espera en materia económica del presidente Donald Trump? Bueno, eso justamente va un poquito en línea con lo que mencionaba recién. Entonces, es muy probable que veamos algún anuncio de recorte de impuestos. Solo para dar un ejemplo, en el gobierno anterior de Donald Trump bajó los impuestos corporativos, los impuestos a la empresa a 21%. Pero si uno miraba el programa original, esa reducción era al 15%. ¿Ya? Entonces, una de las potenciales opciones alternativas tiene que ver con reducir el gasto para poder, en el fondo, financiar en cierta medida una reducción de impuestos, no sé si al 15%, pero potencialmente alguna reducción. Entonces, menos gastos y menos impuestos probablemente vamos a ver. Acá estábamos viendo importaciones, pero te invito también a que veamos exportaciones, porque finalmente vamos a tener que México, Canadá y China también son los principales socios comerciales de Estados Unidos. Si hablamos de esto, vemos que China dramáticamente le compra mucho menos a Estados Unidos de lo que le vende, y que ahí también está la molestia de Donald Trump frente al gigante asiático. Efectivamente, o sea, si uno pensara en términos económicos, políticos, quizás la guerra comercial que hace más sentido desde ese punto de vista es con China. Y esa es la guerra comercial que vimos en el primer gobierno de Trump. En el caso de Canadá y en el caso de México, son países que históricamente además son aliados de Washington, entonces es un poquito más difícil de explicar. Por el lado de México, la justificación ha sido un poquito con el tema de la frontera, el fentanilo, etcétera, algo de eso ha mencionado con Canadá, pero si uno mira las cifras, en realidad quizás no hace tanto sentido. Algunas cifras que andan dando vuelta, por ejemplo, muestran que hay mayor producción de fentanilo, al parecer, en Estados Unidos que lo que llegaría de Canadá mismo. Y
Canadá, un poco previendo todo esto, de hecho hizo un anuncio bastante significativo de aumentar la inversión en control fronterizo, incluso antes de este anuncio de Donald Trump. Si vemos justamente, bueno, China no se comporta igual que Canadá o que México. China también ha anunciado aranceles finalmente y ha tocado temas que son muy sensibles, por ejemplo, el tema automotor, el petróleo en Estados Unidos y que le apunta también a una base electoral de Donald Trump muy fuerte. ¿Cuál sería el riesgo, Javier, de una guerra comercial abierta ya entre Estados Unidos y China? Bueno, el riesgo en realidad es a nivel global. Y eso probablemente es algo que ya nos empezaría a pegar a nosotros como nación un poquito más pequeña, muy abierta al comercio internacional y con nuestro principal socio comercial que es China. Pero China es un país que es bastante pragmático en la forma de gobernarse. Lo que están viendo es un anuncio, pero va a ser efectivo en un mes más, entonces le está dando tiempo en el fondo para que esto decante de la forma más positiva posible. Además, parte de los anuncios que hace China tiene que ver con energía, entonces petróleo, gas natural, y la verdad es que si uno mira las cifras, si bien pueden ser significativas en términos totales, agregados, lo que compra, lo que importa de energía desde Estados Unidos en petróleo, en gas natural, es relativamente fácil de reemplazar para China. Entonces, lo que uno podría esperar es, por ejemplo, que haya un desvío de esa producción desde Estados Unidos hacia países más aliados, que pueden ser, qué sé yo, Europa. Y por el lado de China, probablemente vamos a ver mayores importaciones desde países que están más cercanos, como puede ser Australia. ¿Ya? Entonces, aquí, si esto al menos no se agranda tanto, puede haber algunos ganadores en el margen, pero si esto se llega a expandir, a prolongar en el tiempo, ya afecta las expectativas de crecimiento global y ahí ya nos empieza a pegar a todo. Claro, quisiera quedarme justamente con ese punto para preguntarte cuál sería el impacto fundamental para Chile a la hora de hablar de esta guerra comercial entre sus dos principales socios comerciales, que son China y Estados Unidos. Bueno, habría que ver cómo decanta, pero primero, ya con el hecho de que haya incertidumbre con respecto a los aranceles, a una potencial guerra comercial, uno debería empezar a ver efectos, por ejemplo, en inversiones. ¿Ya? Generalmente cuando hay incertidumbre, y hay estudios que han mostrado, en particular cuando hay incertidumbre en temas de comercio internacional, que una de las variables que se ve afectada es la inversión. ¿Ya? Entonces, inversiones, no todas las inversiones, pero inversiones que estén con algún grado de relación con el comercio de estos productos o con exportaciones a China, en el caso de Chile, se pueden ver más afectados, se pueden postergar o potencialmente interrumpir. Entonces, esa es una variable. Otra, si esto se expande, lo que hablábamos del crecimiento. Entonces, si hay menos crecimiento, si se daña la economía global, eso inmediatamente tendría un efecto también en el crecimiento local. Potencialmente, si empezamos a ver este crecimiento de aranceles a nivel global, una de las cosas que uno podría observar es finalmente algún grado de mayor inflación, ¿ya? Pero yo creo que el principal efecto para Chile tendría que ver por el lado de crecimiento global y por el lado de esta incertidumbre y postergación de algunas inversiones particulares. Quiero quedarme en Chile, Javier, para preguntarte por el tema del cobre, porque hay que recordar que justamente esta semana la Cancillería lidera esta reunión con una mesa de trabajo, ¿no?, del gobierno, particularmente porque el presidente Donald Trump habla de aranceles para el cobre. ¿Qué tan real podría ser eso y cómo nos pegaría a nosotros acá en Chile? Sí, la verdad es que hubo bastante repercusión, porque finalmente el cobre son el 50% prácticamente de las exportaciones de Chile, ¿ya? Entonces es una variable súper importante para toda la economía, crecimiento, trabajo, ingresos fiscales, etcétera. Pero la ventaja que tenemos es que las minas no se pueden mover, ¿ya? Entonces, la producción minera va a estar en Chile porque tenemos la minería, y lo que yo veo quizás más potencial de algún efecto tenga que ver con la producción de cátodos de cobre, ¿ya? Entonces, Chile ha ido, si bien el 50% de las exportaciones hace 10 años era de cátodos de cobre, hemos ido disminuyendo y muchas de las fundaciones, refinerías, están en China. Entonces, por ahí yo creo que puede ir el efecto. No,
no creo que en realidad estén tan preocupados de la producción local acá, y el efecto que pueda haber tiene que ver más con fundiciones, más con refinerías que pueden estar en China, y que justamente Chile ha perdido participación en eso, y habían algunos anuncios de inversiones, justamente en nuevas o mejoradas fundiciones, como el caso Paipote. Perfecto. Javier, te invito a que ampliemos un poco la mirada, salgamos de Canadá, de México, de China y de Chile, para ver en estos momentos cuáles son las principales economías a nivel global y cómo podría impactar la nueva política, un poco si se quiere decir diplomacia punitiva por parte del presidente Donald Trump a estas economías. Vemos claramente que Estados Unidos se consolida este 2025 como la principal economía, pero si vemos China es la segunda, y empezamos a ver también varios países europeos. Hablamos, por ejemplo, de Alemania, que está en tercer lugar, de Reino Unido, que está en sexto, Francia en séptimo, Italia en octavo. ¿Cómo se va a relacionar también el presidente Donald Trump con la Unión Europea? Porque también hay ahí una suerte de amenaza de arancel. Sí, bueno, todo eso está un poco por verse. Es bienaventurado hacer pronósticos muy precisos al respecto. Por ejemplo, si uno mira estas economías en común, el caso de Rusia es un caso un poquito especial porque por todo el tema de las sanciones y la misma estructura de Rusia es más bien aislado del comercio internacional. Entonces, estos efectos en realidad a Rusia le pegan bastante poco, para ser sincero. Otra de las cosas que uno miraría, ¿qué cosas tienen en común, por ejemplo, la gran mayoría de los otros países? Producción de automóviles, ¿ya? Y ahí viene a haber, por ejemplo, un tema de qué tanto le puede pegar los mismos aranceles que hay hoy día, que se piensa con Canadá, con México, con China, en el tema de producción de automóviles. Y ahí uno ve, por ejemplo, Francia, que tiene una industria bastante fuerte automotriz, pero que prácticamente no tiene nada de participación en Estados Unidos. Entonces, vamos a ver cómo además la Unión Europea es capaz de actuar como bloque y para poder tener un poquito más de poder en estas negociaciones potencialmente que se van a dar en los próximos días, meses, quién sabe. ¿Cuál podría ser la respuesta de la Unión Europea? De hecho, esta semana también el presidente Emmanuel Macron decía, si nos atacan económicamente, nosotros como potencia económica tenemos que estar en la capacidad de contraatacar y responder. ¿Cuáles podrían ser los puntos claves de ese ataque hacia Estados Unidos? Bueno, yo creo que van a seguir un poquito en línea con lo que hemos visto de otras naciones. Un poquito de responder tranquilamente, pero responder fuertemente y dando plazo, dando tiempo para poder negociar y no llegar a medidas que se lleven a efecto, ¿ya? Y de hecho lo vimos en el caso de China. China hace el anuncio, pero también da tiempo. Lo vimos en el caso de Canadá. También hay tiempo. Entonces, la idea es actuar rápido, actuar fuerte, pero dando tiempo para encontrar soluciones. Si hablamos, por ejemplo, Javier, de economías emergentes, ya no sé si se usa ese término para calificar, por ejemplo, a India, que es una de las economías o la quinta a nivel global más fuerte, y que también el presidente Donald Trump tiene una fijación con el tema de los BRICS y cómo también poder quitarle algún tipo de poder, ¿no?, a ese bloque de economías emergentes. ¿Qué tan posible podría ser esto en los próximos 4 años? Bueno, justamente lo que hablábamos al principio tiene que ver con eso, con cuánto es finalmente esta aumento de los aranceles una forma de recaudar más, fortalecer la economía y producción local, y cuánto es de negociación. Y yo creo que por ahí va este tema de los aranceles de Estados Unidos, de quitar un poquito de poder a estos potenciales. En el caso de India también es un productor importante de manufactura, etcétera, y volver un poquito a el Estados Unidos más productor que quizás tenemos en el recuerdo de hace varias décadas atrás, que no es que no exista, pero en términos de participación de la economía estadounidense ha ido disminuyendo en el tiempo por cambios en la economía global, y no todo tiene que ver con que la manufactura se haya trasladado a otros países. Hay mucho que tiene que ver con simplemente la modernidad y el cambio de estructura en la economía. Más servicios y menos manufactura.
Si vemos, por ejemplo, Javier, el presidente Donald Trump ha tenido una posición bien dura frente a la Unión Europea como bloque. Si hablamos, por ejemplo, de alianzas estratégicas y sumamos el tema de la OTAN, él no está dispuesto a financiar guerras, pero él tiene una muy buena relación con Giorgia Meloni, que es la primera ministra italiana. ¿Podría Italia influir de alguna forma en esas negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea? Bueno, yo creo que Italia ha sido quizás una sorpresa en el sentido de que yo creo que el nuevo gobierno, no, ya no tan nuevo, ha sido bastante pragmático también y ha sido bastante efectivo en funcionar dentro de Europa, donde hay distintas corrientes, no necesariamente tan cercanas al gobierno italiano. Entonces yo creo que ha demostrado una capacidad política tanto de manejo local como internacional que puede ser útil en este tipo de momentos. Ya cuando en el fondo Estados Unidos también tiene que tener y mantener algunos aliados. Y en ese sentido, efectivamente lo que dices tú, Italia puede ser un aliado y un puente de negociación y de llegada a acuerdos en ese sentido. Si hablamos, Javier, específicamente, por ejemplo, de Canadá, en donde el presidente Donald Trump ha todo el tiempo dicho que ellos tienen que, de alguna forma, detener el tráfico de fentanilo. Ellos dicen que no tienen que ver con eso, pero veíamos que está ubicado entre los principales importadores y exportadores de Estados Unidos y que además es la novena potencia económica a nivel mundial. ¿Qué papel juega Canadá? Y es tan factible que se cumpla esto que dice el presidente Donald Trump, que ellos no pueden sobrevivir sin Estados Unidos. Bueno, Canadá está en una situación también política bien especial. A mí me tocó vivir hartos años en Canadá, entonces tengo un poquito de cercanía. Y lo que uno ve es que justamente Justin Trudeau está saliendo del gobierno. Entonces, eso en cierta medida le ha puesto menos presión, porque es un gobierno saliente, hay bastante unidad a nivel de las provincias canadienses. En dar una respuesta única y fuerte, incluso de opositores. Entonces, en términos políticos, yo creo que curiosamente lo ha pillado en un buen momento y efectivamente Canadá está respondiendo con medidas concretas, está respondiendo con un clima, con un lenguaje y discurso un poquito más de unidad, casi de nacionalismo y efectivamente está tratando de responder y sí lo puede afectar. ¿Por qué? Porque muchas de las principales exportaciones desde Canadá a Estados Unidos tienen que ver, por ejemplo, con petróleo. Entonces ahí entramos justo en un tema que es delicado, que fue tema en las elecciones, que fue inflación. Entonces si tenemos petróleo, tenemos energía en términos generales, tenemos que Canadá también exporta hacia Estados Unidos bastante madera que se utiliza en construcción mucho, intensamente en Estados Unidos, que también es una de las partes que ha aumentado bastante de precio los materiales de construcción. Entonces, si bien Canadá sí tiene menos poder que Estados Unidos en esta negociación, sí tiene algunos elementos bastante fuertes para poder negociar. Pero efectivamente lo que dices tú, es una economía más pequeña que Estados Unidos, y por supuesto se van a ver más afectados que Estados Unidos en cualquier caso de guerra comercial entre las dos naciones. Y quisiera terminar preguntándote por un país que no está entre las mayores economías del mundo, pero que sin duda tiene un peso económico importante, y es Brasil, que también ha tenido algún tipo de roce con el presidente Donald Trump. ¿Qué se puede esperar entre la relación entre ambos mandatarios? Eso es bien difícil de saber. Es probable que escuchemos algo de discurso y de un poco lo que veíamos con Colombia también. Pero la verdad es que la economía brasileña es mucho menos dependiente de lo que sería Colombia y, para qué decir, con respecto a México, de Estados Unidos. Entonces, es difícil, yo lo veo más difícil que lleguemos a un nivel de ese tipo, pero uno no puede descartar nada con un gobierno de Donald Trump. O sea, es una caja de sorpresa y uno nunca sabe con lo que nos podemos encontrar. Javier Mella, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes y doctor en Finanzas, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por la invitación.
Nosotros vamos a una pausa y a la vuelta seguimos hablando del círculo cercano que rodeará al presidente Donald Trump durante los próximos 4 años. Ya nos vemos.